Leemos en Hechos capítulo 19, 23 hasta el capítulo 20, 12. Por entonces sobrevino una gran crisis acerca del camino. Un tal Demetrio platero fabricaba en plata templetes de Artemis y procuraba buenas ganancias a los artesanos. Los reunió con todos los del gremio y les dirigió la palabra. Compañeros, sabéis que de esta actividad depende nuestra prosperidad. Pero estáis viendo y oyendo que ese Pablo, no solo en Éfeso, sino en Asia entera, está ganando con su propaganda mucha gente, diciendo que no son dioses los que se fabrican con las manos, con lo cual no solo está en peligro de descrédito nuestra profesión, sino que el templo de la gran diosa Artemis, venerada en toda Asia y en el mundo entero, va a perder toda su grandeza. Al oírlo se enfurecieron y se pusieron a gritar: Es grande Artemis de Éfeso. La ciudad entera se agitó y se precipitaron a una hacia el teatro, arrastrando consigo a Gayo y a Aristarco, macedonios compañeros de Pablo. Pablo intentaba acudir a la asamblea, pero los discípulos no se lo permitieron. Algunas autoridades de Asia, amigos suyos, le enviaron un recado aconsejándole que no acudieran al teatro. Entretanto, cada uno gritaba una cosa, pues la asamblea estaba en tumulto. Muchos de la concurrencia ni siquiera sabían la causa. Algunos de la multitud informaron a Alejandro, a quien los judíos habían colocado delante. Este, haciendo un gesto con la mano, intentaba pronunciar una defensa ante la asamblea. Pero al reconocer que era judío, un grito unánime se alzó durante 2 horas. Grande es Artemis de Éfeso. El secretario logró calmar a la multitud y les habló: Efesios, ¿quién hay que no sepa que Éfeso custodia el templo de la gran Artemis y su imagen caída del cielo? Como eso es incontrovertible, lo importante es que conservéis la calma y no obréis con precipitación. Habéis traído a esos hombres que ni son sacrílegos ni han afrentado a nuestra diosa. Si Demetrio y sus artesanos tienen querella contra alguien, ahí están los jueces y prefectos, que resuelvan su pleito. Si se trata de un asunto más grave, podrá solventarlo la asamblea legal. Corremos peligro de ser encausados por el tumulto de hoy y, como no tiene justificación, no podremos explicar la causa del motín. Con estas palabras disolvió la asamblea. Cuando se calmó el tumulto, Pablo mandó llamar a los discípulos, los animó, se despidió y emprendió el viaje hacia Macedonia. Atravesó aquella región animando a los hermanos con muchos discursos, hasta que llegó a Grecia. Ahí se detuvo 3 meses y cuando se disponía a navegar hacia Siria, los judíos se concertaron contra él, de suerte que decidió volver atravesando Macedonia. Lo acompañaron hasta Asia Sópatro, Piro de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe y Timoteo, Tíquico y Trófimo de Asia. Estos se adelantaron y nos esperaban en Tróade. Pasada la semana de los ácimos, zarpamos nosotros de Filipos y a los 5 días los alcanzamos en Tróade, donde nos quedamos 7 días. Un domingo que nos reunimos para la fracción del pan, Pablo, que debía partir al día siguiente, se puso a hablar y prolongó el discurso hasta medianoche. Había bastantes lámparas en el piso superior donde estábamos reunidos. Un muchacho llamado Eutico estaba sentado en el alféizar de la ventana. Mientras Pablo hablaba y hablaba, le fue venciendo el sueño, hasta que, vencido por completo, se cayó del 3er piso al suelo, donde lo recogieron muerto. Bajo Pablo, se echó sobre él, lo abrazó y dijo: No os asustéis, que aún está vivo. Después subió, partió el pan y comió. Prolongó la conversación hasta la aurora y entonces se marchó.
Llevaron al chico vivo y se consolaron sobremanera. El alboroto en Éfeso tiene un incentivo meramente económico. Los fabricantes de objetos religiosos relacionados con un ídolo muy venerado en esta ciudad defienden su negocio. Obviamente, ellos pretenden defender el honor de la diosa, con el fin de conseguir más apoyo en su protesta. Al oírlos gritar, otros se les juntan, y llegan al punto de que la mayoría grita sin saber por qué, ignorando la razón del tumulto, aprovechando el desorden para expresar su propia ira y su frustración. Consiguen provocar un disturbio impresionante y llamar así la atención de las autoridades. Las autoridades romanas conocían muy bien el peligro de estos alborotos, los cuales podían agravarse hasta llegar a sublevantamientos armados. Cuando se sentía amenazado, el imperio podía aplastar esas revueltas en forma implacable y sangrienta. Finalmente, un funcionario de la ciudad alcanzó a calmar a la gente y a restablecer el orden. Una vez más, se ve cómo los intereses económicos pueden oponerse fuertemente a la fe en Jesucristo, y cómo la religión y el dinero están ligados íntimamente. Pablo, entonces, comenzó una gira de despedida en las iglesias que él había plantado. En esta oportunidad se nos da los nombres de 7 colaboradores cercanos. Esto nos demuestra que él tiene un equipo numeroso. El énfasis del apóstol en formar discípulos que puedan multiplicar su ministerio y consolidar su legado tuvo un gran impacto en la iglesia naciente. Muchos de estos colaboradores cercanos hicieron parte de la segunda generación de líderes cristianos, cuando Pablo y los 12 ya habían partido con el Señor. Llegado a la ciudad de Troas, Pablo se quedó una semana con el fin de compartir la cena con la iglesia. Aquí se menciona que la iglesia se reunía el primer día de la semana, es decir, el domingo, y no el sábado como en la sinagoga. En esta oportunidad se alargó el encuentro porque todos tenían hambre de alimento espiritual. Un joven se durmió e hizo una caída mortal, lo cual le dio al Señor la oportunidad de resucitarle por medio de Pablo. Se alargó la reunión hasta el alba por el gran amor que le tenían todos a la palabra de Dios.